Profesor, Sí, buenas tardes. buenas, tenía una duda sobre el tema de socialización. Quería Ya, saber perfecto. quería saber si la familia se considera un agente formal o informal, porque en la separata lo nombra como formal, pero no encaja con la descripción de que enseña de manera estructurada o que tiene un plan de estudios. Ya. Eh, eh, sí, sí, la familia es considerada como un agente formal, porque se supone que la familia ya tiene una estructura valorativa definida, ¿no? Es decir, enseña, por ejemplo, hábitos básicos de alimentación, higiene, ¿no? Unas normas básicas de convivencia, ¿no? Entonces, como que ya tiene esos valores fijos, definidos, ¿no? Que los debe de transmitir. Evidentemente tiene que haber un orden dentro de la familia, evidentemente tiene que haber una cohesión entre sus miembros, ¿no? Entonces, por eso se le considera un agente formal, ¿no? Igual como en el colegio, la escuela, ¿no? Hasta la secundaria, hasta los 17 años, ¿no? Allí el colegio, la escuela nos enseña la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Nos enseña la responsabilidad, ¿no? Nos enseña el orden, ¿no? Por eso que es el respeto que debe existir, ¿no? Por eso que se le considera como agente formal, ¿no? Ok, gracias, profesor. Ya, ¿no? Cualquier inquietud, duda que tú tengas de cualquier semana, ¿no? De cualquier semana.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Melanie, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguna inquietud, Melanie? Sí, quería saber si podía explicar. Un momentito, déjame ver qué semana era. Ya no te preocupes, tómate tu tiempo. Sí, quería saber si podía explicar la semana 2 de psicología, lo que es el sistema nervioso central. Ya, Por favor. ya. Ahorita lo vemos. Vamos a sacar el PPT primero. Ya. Lo estás visualizando el PPT, ¿verdad, Melanie? Sí. Ya. Mira. eh, Mira, esta es la división del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso tiene dos estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se le llama sistema nervioso central? Porque allí llega toda la información, es como el CPU de una computadora, ¿no? A ese CPU llega toda la información. El sistema nervioso central no está en contacto con la información de los estímulos del medio externo del sujeto ni del medio interno. No está en contacto directo con el corazón, riñón, pulmón. No, 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 no. O sea, al sistema nervioso central lo alimenta el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central lo que hace es procesa la información, luego manda órdenes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponte a caminar, ¿no? Entonces, yo comienzo a desplazarme, ¿no? Comienzo a desplazarme, a mover mis piernas, ¿no? Porque ya hay una orden del sistema nervioso central, ¿no? Y el sistema nervioso periférico es el que alimenta de información al sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso periférico me permite observar objetos a través de los nervios craneales, ¿no? Estos son los nervios craneales, ¿no? Me permite a mí moverme o sentir, ¿no? La planta de los pies, la planta de las manos, ¿no? A través de los nervios espinales. Entonces, y eh, también informar al sistema nervioso central cómo está mi corazón, ¿no? Cómo está, por ejemplo, mi estómago, si tengo hambre, no tengo hambre, ¿no? Si quiero ir al baño, mi vejiga. Ese es el sistema nervioso autónomo, ¿no? O sea, todos ellos informan al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central está constituido por dos estructuras, el encéfalo, ¿no? El encéfalo, que son varias estructuras que están dentro de la cavidad craneana. Todo lo que está en la cabeza, ese es el encéfalo. Ahí, ¿qué cosa se encuentra? Se encuentra el cerebro, el cerebelo, el diencéfalo y el tronco encefálico, ¿no? Entonces, todo eso se encuentra en el encéfalo. Y aparte, el sistema nervioso central tiene otra estructura, que es la médula espinal, ¿no? La médula espinal
va desde la última partecita del tronco encefálico. Esa última partecita se llama bulbo raquídeo. Vamos a ver de repente por acá, ¿no? Mira, acá está, ¿no? Este es el tronco encefálico. Este es el tronco encefálico, ¿no? Y debajo del tronco encefálico viene la médula, ¿no? La médula espinal. Es del grosor de un lápiz, ¿no? Y de acá salen los nervios espinales que conectan brazos, piernas, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central dice, es el responsable de procesar la información captada por el sistema nervioso periférico y de transmitir información a las diferentes partes del cuerpo, así como de controlar funciones cognitivas, pensar, ¿no? Imaginar, recordar, todo se realiza en el sistema nervioso central, ¿no? En la corteza cerebral. Funciones sensoriales, captar información, ¿no? Y motoras, ejecutar las órdenes, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el sistema nervioso central. Y como tú puedes observar, el sistema nervioso central tiene varias estructuras, ¿no? Tiene varias estructuras. La principal, el, el cerebro, es la estructura principal del encéfalo, ¿no? Allí en el cerebro se realizan las funciones cognitivas, ¿no? Las funciones emocionales se realizan en el cerebro, ¿no? Y estas es las estructuras que tú tienes que aprenderte, cuáles son las principales estructuras que están dentro del cerebro, ¿no? Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es que eh, al, al cerebro, ¿no? Em, al cerebro hay tres surcos, tres cisuras, ¿no? Este es un surco, una cisura, se llama cisura de Rolando. Después hay otro surco, una cisura, este de acá se llama la cisura de Silvio, ¿no? La cisura de Silvio es esta de acá, o cisura central es lo mismo, y después hay otra cisura, ¿no? Esta de acá, un surco. Este es el surco externo, perpendicular. Entonces, con estas tres cisuras se divide al cerebro en cuatro lóbulos. Acá tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal y lóbulo temporal. Y acá lóbulo occipital. Ahí está. Esos son los cuatro. Y en cada lóbulo hay áreas importantes, ¿no? Áreas importantes. En el lóbulo frontal, ahí tenemos cuáles son las áreas más importantes. Ahí tenemos el área motora, es esta parte de acá, perdón, más que no aquí. Ujú. Tenemos acá. Ya, entonces, esta parte de acá, mira, lóbulo frontal, esta parte de acá es el área motora. De la cisura de Silvio o central, toda esta parte de acá es el área motora. De acá salen las órdenes para ejecutar movimientos, ¿no? Caminar, sentarse, de acá salen las órdenes, ¿no? A esto también se le llama homúnculo de Penfield motor, porque es como si hubiera ahí un hombrecito imaginario echado, ¿no? Y Penfield lo descubrió, ¿no? Penfield lo descubrió. Es un hombrecito, como si hubiera ahí un hombrecito echado, ¿no? Hombrecito echado ahí. Es decir, si acá se lesiona, entra una bala acá y se aloja acá en este segmento, la persona ya no puede ejecutar el movimiento de su brazo izquierdo, ¿no? Este segmento controla el brazo izquierdo. Este segmento de acá controla la pierna derecha, ¿no? Por eso se llama homúnculo de Penfield motor. Y acá en el lóbulo frontal hay un área, este es el área de Exner, esta parte de acá, ¿no? Es el área de Exner. De acá salen las órdenes para escribir, ¿no? Cuando yo tengo que escribir texto, de acá sale la orden de Exner. Acá también hay otra área, ¿no? Este es el área
de Broca, ¿no? Es el área de Broca. De acá salen las órdenes para tener un lenguaje expresivo, un lenguaje articulado. Yo que estoy hablando, está funcionando mi área de Broca, ¿no? Y acá también hay una área muy importantísima en el lóbulo frontal. Este es el área prefrontal, toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá es el área prefrontal, ¿no? Y acá se procesan las funciones psicológicas superiores. Es decir, todo lo que tenemos de bueno como seres humanos, la inteligencia, el razonamiento, la imaginación, se procesa acá. Planificar, organizar mis actividades, qué voy a hacer mañana, qué hago pasado mañana, ¿no? Se eh, organiza, se planifica acá, se procesa acá en el área prefrontal. Acá también se regula los estados emocionales. No puedo estar muy tenso, no puedo estar muy triste, ¿no? Entonces se regula todo acá, ¿no? En el área prefrontal, ¿no? Y luego, para el lóbulo parietal, adyacente a la cisura de Rolando, ¿no? Hay una área que se llama el área somatosensorial. Toda esta parte de acá, área somatosensorial, se encarga de procesar las sensaciones, el tacto, el dolor, ¿no? Si yo doy la mano y me presiona muy fuerte la mano, esa presión fuerte yo la voy a procesar acá. Procesa tacto, ¿no? Temperatura, procesa acá. Y también es como si hubiera un hombrecito echado ahí, pero para sensaciones. Perdón. Ahí está, ¿no? O sea, si se lesiona una área pequeñita, esta área pequeñita acá, la persona ya no puede sentir, ¿no? Su mano, ya no la puede sentir su mano, ¿no? Ha perdido la sensibilidad ahí de su mano, ¿no? Si se lesiona acá, la persona ya no puede sentir de repente su pie, ¿no? Su pie izquierdo, ¿no? Por eso que también se le llama homúnculo de Penfield sensorial, ¿no? Y acá, en el lóbulo parietal hay una área, esta área de acá, que se llama el área de Dejerine. De acá sale la orden para procesar texto, ¿no? Cuando yo leo un texto y entiendo lo que estoy leyendo, Dejerine está trabajando ahí, ¿no? Esta es área de Dejerine, ¿no? Y el lóbulo parietal también se encarga de procesar relaciones espaciales, arriba, abajo, delante, detrás. O sea, el lóbulo parietal sabe quién es, qué compañero está sentado en la carpeta, en la primera carpeta, en la segunda carpeta, en la carpeta del fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque procesa relaciones espaciales el lóbulo parietal, ¿no? Volumen también procesa, ¿no? ¿Cuántos litros entra en este balde, ¿no? Puedo vertir de una jarra a un vaso sin derramar, ¿no? Lo procesa el lóbulo parietal, ¿no? Y el lóbulo temporal, ahí hay un área importantísima, esta parte de acá, que se conoce como el área de Wernicke, ¿no? Es el área de Wernicke, que es el del lenguaje comprensivo, ¿no? Cuando una persona escucha a otra hablar y entiende lo que está hablando, entonces está trabajando el área de Wernicke, el lenguaje comprensivo. Acá también el lóbulo temporal se encarga de la percepción auditiva, es decir, escucho una sirena y yo digo, ese es un bombero, esa es una ambulancia, ¿no? Ese es un patrullero. Se ha procesado acá en el lóbulo temporal, ¿no? Y finalmente, el lóbulo occipital, que se encarga solamente de procesar información visual, ¿no? O sea, procesa formas, color, movimiento, se procesa acá en el lóbulo occipital, ¿no? Esa es básicamente las áreas, ¿no? Que tendrías que aprenderte, ¿no? Porque sobre eso te pueden evaluar.
¿Alguna inquietud en particular? Sí, podría también explicar lo de el tronco encefálico y el sistema activador reticular ascendente y el descendente. Ya. Acá tenemos. Este es el tronco encefálico, ¿no? También se le conoce con el nombre de tallo cerebral, ¿no? Es un cerebro, diría, muy primitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque allí se controlan las funciones básicas, vitales, como por ejemplo respirar, ¿no? Ahí se controla en el tronco encefálico, ¿no? La respiración, la deglución, pasar alimentos, ¿no? Cuando yo paso alimentos, ¿no? Deglutir, ¿no? También sale del tronco encefálico, ¿no? El reflejo de orientación, estoy caminando y escucho un ruido fuerte en mi espalda de manera sorpresiva, ¿no? Inmediatamente volteo, ¿no? Es el tronco encefálico, ¿no? ¿No? Y el tronco encefálico tiene tres estructuras, ¿no? Eh, una estructura que es el bulbo raquídeo, esta parte de acá, ¿no? El otro la protuberancia y el otro el mesencéfalo, ¿no? Son esas tres estructuras del bulbo, perdón, del tronco encefálico. Del tronco encefálico de acá salen también las raíces que van a los nervios craneales, ¿no? Esos nervios que van conectados a la vista, al oído, a la nariz, a la boca. Puedo mover mi boca, puedo mover mi nariz, porque de acá, del tronco encefálico, parten esas raíces de esos nervios, ¿no? Hago muecas, gestos, ¿no? En la cara. Entonces, cuando, por ejemplo, se produce una lesión acá en el tronco encefálico, acá se ha producido una lesión, ¿no? Entonces, la persona queda en estado de coma, ¿no? O sea, la persona ya pierde la conciencia, la persona ya no puede tomar alimentos, hay que colocarle una sonda para que pase por esa sonda el agua y la vitamina, los nutrientes, ¿no? Porque ya no puede deglutir ya, ¿no? ¿Por qué? Porque está en estado de coma, ¿no? Eso es bien importante el tronco encefálico. Ahora, en el tronco encefálico hay una red que conecta desde el tronco encefálico hasta la corteza cerebral, ¿no? Una red de neuronas, ¿no? La formación reticular, esta red, se encarga de controlar los ciclos de sueño y de vigilia de la persona, ¿no? En 24 horas nosotros tenemos unas horas que nos dormimos y unas horas que estamos despiertos, ¿no? Esos ciclos circadianos los controla la formación reticular, ¿no? Los estados de alerta, de vigilia, los estados de atención, concentración, los controla la formación reticular, ¿no? Y allí en la formación reticular hay dos vías, ¿no? Hay dos vías. Una vía que se llama SARA, ¿no? Acá no lo han puesto, pero ya. Se llama SARA, la vía SARA, es el sistema activador reticular ascendente, ascendente, ¿no? Es decir, esa red que va desde el tronco encefálico a la corteza cerebral. Ese es SARA, ¿no? Y el trabajo de SARA es mantenernos, o sea, es aquella que nos despierta en la mañana, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a levantarme a las 5 de la mañana, Sara me despierta, ¿no? Comienza a mandar descargas eléctricas desde el tronco encefálico a la corteza, ¿no? Entonces, yo que estoy durmiendo, entro en estado de somnolencia, después entro en estado de conciencia, después entro en estado de lucidez activa, ¿no? ¿Quién hace eso? Sara. Sara hace eso, ¿no? Ese sistema, ¿no? Sara le da el
tono cortical, ¿no? O sea, la energía para que yo pueda pensar, razonar, recordar, ¿no? Porque si no tengo esa energía es como la corriente eléctrica, ¿no? Si en casa no hay corriente eléctrica, no funciona la lavadora, no funciona el televisor, la refrigeradora, ¿no? Entonces Sara tiene ese mismo mecanismo, ¿no? Permite el tono cortical y lo cual hace posible que la corteza trabaje, ¿no? Recordando, pensando, ¿no? Entonces, cuando ya son de repente las 11 de la noche y yo estoy acostumbrado a dormirme a las 11 de la noche, ¿qué pasa con Sara? Sara comienza a disminuir la emisión de descargas eléctricas, ¿no? Sus descargas eléctricas son débiles de Sara ya. Entonces los foquitos se comienzan a apagar, comienzan a apagarse y la persona entra en un estado de somnolencia, pues, ¿no? Eso es, eso es Sara, ¿no? Pero también hay ese otro sistema, el SAR. Este es otro sistema. Este es sistema activador reticular descendente. Este sistema nos está diciendo que el cerebro no está cautivo del tronco encefálico. Con el SARA, el cerebro está cautivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro responde de acuerdo a las descargas que manda el tronco encefálico, ¿no? Eso es el SARA. Sin embargo, el cerebro también tiene un rol importante y puede controlar al tronco encefálico. ¿Y cómo se llama esa vía? Se llama sistema activador reticular descendente. O sea, viaja desde la corteza al tronco encefálico. Y eso es cuando tú quieres prestar atención, ¿no? Hay ruido, por ejemplo, ¿no? O ya tienes sueño, te vence el sueño, ¿no? Te quieres dormir, ¿no? Pero tú dices, no, yo tengo que escuchar esta clase, no me puedo dormir, ¿no? O tengo que escucharlo al profesor, ¿no? Entonces, ahí tu corteza cerebral está ordenando a el tronco encefálico que mande más descargas eléctricas, pues, ¿no? Para mantenerse atento, concentrado, ¿no? Entonces, ahí es el SAR, ¿no? Es el SAR. O sea, el SAR es la influencia y la importancia que tiene la corteza cerebral sobre el tronco encefálico. ¿Ya? No sé si está claro ya eso, ese tema. Sí, está claro. Ya. Acá dice Andrea, profesor, ¿podría explicar las escuelas de la semana 1? Ya. Las escuelas, a ver, vamos a ver las escuelas. Ujú. Ya, una vez que Wilhelm Wundt, ¿no? Funda el primer laboratorio de psicología experimental y logra obtener conocimiento científico validado experimentalmente, o sea, la psicología adquiere el rango de ciencia como la química, la biología. Entonces, a partir de ese hecho, la psicología lamentablemente no definió bien su objeto de estudio, ¿no? Y, y comenzaron a surgir escuelas y cada escuela tenía su propio objeto de estudio de la psicología. O sea, no nos poníamos de acuerdo entre los psicólogos, ¿no? ¿Y cuáles son esas principales escuelas que surgieron? Primero, el estructuralismo, ¿no? El estructuralismo señalaba que la psicología debe estudiar los elementos de la conciencia. ¿La conciencia qué cosa tiene? Sensaciones, tiene imágenes, ¿no? Entonces, eso es lo que debe estudiar la psicología, ¿no? La estructura de la conciencia, los elementos de la conciencia, ¿no? Y el método que era válido era el método de la introspección experimental, ¿no? O sea, a los sujetos los entrenaban para que verbalizaran sus vivencias internas, ¿no? Y les presentaban estímulos de diferentes grados de temperatura, ¿no? Muy frío, helado, caliente, tibio, y el sujeto tenía que verbalizar cómo sentía ese estímulo, ¿no? Entonces, ese fue el método de la introspección experimental.
¿no? Sus representantes, Wilhelm Wundt y Tishner, ¿no? Ese es el estructuralismo. Paralelamente surgió el funcionalismo, ¿no? Los funcionalistas decían, la psicología no debe estudiar la conciencia, ¿no? Sino lo que debe estudiar es qué hacemos con esa conciencia. Con esa conciencia nosotros aprendemos, ¿no? Entonces, lo que debe estudiar es el aprendizaje, la función que tiene la conciencia. El aprendizaje, la adaptación, los hábitos, ¿no? ¿Por qué? Porque de nada nos sirve estudiar los elementos de la conciencia, ¿no? Porque eso no le va a servir a la gente. Tiene que ser un conocimiento que le sirva a la gente, que sea útil para la gente, ¿no? Los funcionalistas eran maestros universitarios, ellos estaban en contacto con el aprendizaje de sus alumnos, entonces les interesaba temas como la inteligencia, nivel intelectual, aprendizaje, esos temas les interesaban a los funcionalistas, ¿no? Sus representantes es William James, ¿no? John Dewey, o sea, son maestros, ¿no? Y el aporte que hicieron los funcionalistas es que ellos crearon los primeros test de inteligencia, fundaron la psicometría, que es una especialidad que señala la necesidad de crear y elaborar científicamente, objetivamente, test, ¿no? Test de personalidad, test de inteligencia, ¿no? Entonces, como buenos maestros, les interesaba conocer la capacidad intelectual de sus alumnos, ¿no? Y luego ya apareció la reflexología, ¿no? Con un médico fisiólogo Pavlov, que decía que la psicología para hacer ciencia tiene que estudiar no la conciencia, no la función de la conciencia, sino el funcionamiento del cerebro. Le llamó la actividad nerviosa superior, ¿no? A eso le llamó. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿No? Y él decía que en el cerebro las neuronas no tienen procesos básicos, ¿no? De excitación e inhibición. Esos procesos hay que estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque esos procesos van configurando el temperamento de las personas. Hay personas con temperamento fuerte, eh, pero algunas son equilibrados, otros son desequilibrados, ¿no? Entonces, y eso ya viene desde el nacimiento, las personas con ese temperamento, ¿no? Y eso es porque tienen un sistema nervioso, ¿no? Entonces, para ellos era importante estudiar, ¿no? El sistema nervioso. Su aporte fue el condicionamiento clásico, ¿no? Luego, 1913 apareció el conductismo con John Watson, ¿no? Y ellos decían, no hay que estudiar lo que ocurre en la mente, ¿no? Ideas, pensamientos, porque no tenemos acceso a esas ideas, a esos pensamientos. Y tampoco no nos sirve de nada, ¿no? No nos sirve de nada, porque el ser humano es controlado por los estímulos del medio externo, ¿no? Es decir, a una persona yo puedo moldear su comportamiento con premios, con incentivos, con castigos, sanciones, ¿no? Entonces, el conductismo señalaba que lo que interesa es la conducta, pero una conducta observable, una respuesta medible, ¿no? Y esa relación entre estímulo y respuesta es la que debería estudiar el psicólogo, ¿no? Y finalmente la Gestalt, que surgió de psicólogos alemanes, ellos decían que la psicología debe estudiar, digamos así, la percepción, ¿no? Porque la percepción es la base de la mente, ¿no? La percepción organiza la mente. Y ellos plantearon las leyes de la percepción, ¿no? Ley de figura-fondo, totalidades perceptivas, agrupación de estímulos, ¿no? Entonces, eso es, es importantísimo porque eso es lo que estructura el pensamiento, la imaginación, las emociones, ¿no? Ellos decían, por ejemplo, si tú estás perturbado emocionalmente es porque seguramente no has hecho un cierre de esa experiencia. ¿Por qué lo recuerdas tanto?
¿no? A tu familiar querido, ya ha pasado un año de su fallecimiento, lo sigue porque no has hecho un cierre, algo has querido decirle y no le has dicho en vida. Termina el cierre, ¿no? Es una ley de la percepción el cierre y lo aplicaban para las emociones, ¿no? Entonces, esa es la gestal. Ellos plantearon el concepto de insight, que significa comprensión súbita, comprensión repentina, ¿no? Es cuando uno no se explica un problema, puede estar horas o días sin resolver ese problema y después, como por arte de magia, viene como un fogonazo, como un relámpago la solución a ese problema, ¿no? Y eso le pasa a los chicos cuando están desarrollando los problemas del examen de admisión. Se enfrentan a una pregunta que creen que la saben, sin embargo no la saben, ¿no? Y están que piensan, le dan vuelta y no sale la respuesta. Ya después terminó el examen, están regresando a casa o estando en casa, como por arte de magia, como un fogonazo, como un chispazo, viene la solución al problema, ¿no? Y el alumno dice, ¿cómo no lo pensé de esta manera? Si era fácil, ¿no? Era fácil. No lo pensé. ¿Qué cosa ha experimentado ese alumno? Insight, comprensión súbita, ¿no? Y finalmente el psicoanálisis, ¿no? Que ya su representante es Sigmund Freud, y el psicoanálisis decía que la psicología para hacer ciencia no debe estudiar la conciencia, tampoco la conducta, ¿no? Porque eso es, digamos así, el frasco, ¿no? Es el frasco. Hay que estudiar más bien la mente profunda, ¿no? La mente profunda. Y en la mente profunda están guardadas ese depósito de experiencias, de vivencias que ya ahora ni siquiera te acuerdas, ¿no? Pero que cuando tenías 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? De repente te marcaron, ¿no? El trato que te dieron tus padres, ¿no? Si te trataron con amor o desamor, ¿no? Eh, ese tipo de trato eh, ha quedado impregnado como un chip en la mente de las personas, ¿no? Y claro, lógico, una persona de 17, 20, 21 años, 30 años, no se acuerda, ¿no? Pero está allí, ¿no? Y eso le llamó el inconsciente, ¿no? O sea, esas fuerzas ocultas que están dentro de nosotros como complejos, como traumas, ¿no? Y eso es lo que finalmente determina, ¿no? Porque a veces las personas cometen el mismo error siempre, ¿no? Porque eligen la misma pareja, el tipo de pareja, el mismo tipo de pareja, ¿no? Entonces, ese es el inconsciente, ¿no? Muy bien, ese es básicamente, pues, ¿no? Las escuelas. ¿Alguna pregunta respecto a las escuelas? Ya, Andrea. Perfecto. Ya. Ahora, acá Mariana tiene una pregunta. Dos tiene Mariana, dos preguntas. Dice, de acuerdo con la teoría de las actitudes, en toda actitud existen tres componentes, es verdad, ¿no? Un componente conductual, un componente afectivo y un componente cognitivo. En relación con esto, identifique respectivamente el valor de verdad, verdadero o falso de las siguientes proposiciones. En el componente conductual, tomar una decisión suele ir de acuerdo con la opinión que se asumió hacia una persona, grupo o institución, ¿no? Claro, si yo ya tengo una opinión, ¿no? Entonces, esa opinión yo la expreso, ¿no? ¿No? Yo la expreso, yo tomo una acción en base a esa, a esa opinión, ¿no? Si yo soy una persona homofóbica, o sea, tengo ese tipo de pensamientos, tendré una actitud de rechazo, de crítica, de cuestionamiento, ¿no? A todos los homosexuales, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? La cuestión conductual suele ir de compatibilidad, ¿no? Con la opinión que uno tiene, ¿no?
Esa es la actitud. ¿Por qué? Porque están juntos, ¿no? El componente conductual, afectivo y cognitivo. Verdadero. Uno verdadero. Dos, la valoración hacia el objeto social en el componente afectivo es independiente e indiferente de las reacciones. No, es, eh, es un contrasentido, no es algo ilógico, incoherente, ¿no? Si te están diciendo que la valoración hacia el objeto social, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre las universidades, ¿no? Yo tengo una actitud respecto a las universidades, en qué universidad estudiar y en qué universidad no estudiar, ¿no? Entonces ya tengo una valoración ya ahí, ¿no? Y esa valoración tiene un componente afectivo, de aceptación o de rechazo, ¿no? De agrado o desagrado, ¿no? Pero te está diciendo que es independiente, ¿no? Es independiente e indiferente de las reacciones emocionales, ¿no? No, ¿cómo va a ser independiente, no? Si es su esencia, ¿no? El componente afectivo, ¿no? Entonces, la segunda es falsa, ¿no? Es falsa. Tres, debido al proceso de socialización, el componente cognitivo puede cambiar con el paso de los años. Si esa persona que tiene una actitud homofóbica comienza a conocer a personas, ¿no? Con esa orientación y las personas le hablan sobre su vía crucis, sobre sus dramas, ¿no? Entonces de repente lo sensibilizan, ¿no? Esa persona y puede cambiar, ya tener una actitud mucho más tolerante, ¿no? Eso, o sea, las actitudes no son eternas, ¿no? Pueden cambiar en la medida que uno se informe, ¿no? Ya, entonces sí es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, verdadero, falso, verdadero. Está bien, pues, está bien. ¿Cuál era tu duda? ¿Dónde estaba tu duda? No había leído bien en la preposición número 2 y sí tiene razón cuando dice que es independiente y diferente. Claro, claro, claro. Es un contrasentido, ¿no? Ya no. Ajá, sí, sí, sí. Ya, entonces, las siguiente, ¿no? La siguiente pregunta dice. En 1879, Wilhelm Wundt funda el primer laboratorio experimental de psicología en la Universidad de Leipzig, Alemania, hecho que permitió considerar la psicología como una disciplina científica. Esto se dio con el objetivo de lograr un mayor control de las condiciones de manipulación experimental, como lo exige una investigación científica. Por el otro lado, se complementa con ya. Entonces, nosotros sabemos que Wilhelm Wundt elevó a rango de ciencia la psicología. ¿Y por qué la elevó? Porque utilizó el método experimental. Pero no es el método experimental que utilizaba la biología, la química, ¿no? Manipulando sustancias y viendo su efecto, ¿no? En células. No, no, no. O sea, es ese mismo método, pero en el caso de Wilhelm Wundt era un método conocido como introspección experimental. Es decir, los sujetos eran entrenados para darse cuenta de sus sensaciones, ¿no? Y verbalizar sus sensaciones, ¿no? O sea, lo exponían a los sujetos experimentales a estímulos que tengan que ver con temperaturas, ¿no? Frías, calientes, ¿no? Y tenían que verbalizar cómo captaban esas sensaciones, ¿no? Entonces, ese método le llamó la introspección experimental, le llamó Wilhelm Wundt, ¿no? Entonces, ese ya no era un conocimiento reflexivo, especulativo, ¿no? Sino era un conocimiento que venía del método de la ciencia, del método experimental, ¿no? Y acá dice que esto se dio con el objetivo de lograr un mayor control de las condiciones de manipulación experimental, como lo exige la investigación científica. Ya, esa es una parte, ¿no? Del método de Wilhelm Wundt, es una parte, ¿no? La rigurosidad, la objetividad, la experimentación. Pero igual, y te dice después, y por otro lado, esto se complementa ¿con qué se complementa? ¿Con qué se complementa la experimentación, la objetividad, ¿no? ¿Con qué se complementa? Ya ustedes recuerdan, ¿no? Inmediatamente, con la introspección, pues, ¿no?
la introspección, que es un método que la persona se mide o evalúa o mira, ¿no? ¿Qué cosa está sintiendo, ¿no? ¿Qué cosa está pensando, ¿no? Entonces, eso es introspección, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar justamente el complemento, ¿no? Del experimento, ¿no? La consideración del alma o espíritu, no, para nada. Ya esto ya no creían en alma o espíritu, ¿no? Esto no es, esto sería más teología, ¿no? B, la consolidación del objetivismo en psicología. Esto es objetivismo, pues, pero acá me está pidiendo que se complemente, ¿no? Entonces ya lo descarto, porque esto no es, pues, ¿no? Objetivismo quiere decir experimental, ¿no? El experimental. C, el empleo de introspección, ahí está, el empleo de la introspección con el objeto de conocer los elementos que constituyen la experiencia consciente. Este está bien, pues, eso está bien. Ujú. De el afianzamiento de la reflexión crítica sobre los presupuestos que sustentan todo estudio especulativo, todavía especulativo, ¿no? Ya no había especulación ya, ¿no? Allí era un conocimiento verificable, comprobable, ¿no? La consideración en la introspección de una garantía para la obtención de datos objetivos al estudiar organismos inferiores, ¿no? No, pues no, o sea, Wilhelm no estudiaba animales, ¿no? Sino personas. Entonces, la respuesta correcta es la C. Gracias, profesor. Ya. Profesor, ¿podría Sí. explicar de la semana 3 lo que son las actitudes, la formación de actitudes y los componentes de las actitudes? Ah, ya. Perfecto. Ya. Eh, este tema de la formación de actitudes nos está diciendo cómo se adquieren las actitudes en el ser humano, cómo logra el ser humano adquirir estas aptitudes. Y dice que estas actitudes se aprenden, se adquieren por 4 modalidades, ¿no? A través de la experiencia directa, a través de normas sociales establecidas, a través de modelos de conducta y a través de membresía institucional. Experiencia directa, ¿no? Si uno ha tenido de repente una mala experiencia con un ciudadano extranjero, un venezolano, y producto de esa mala experiencia, ¿no? Pudo conocer, ¿no? A un extranjero, a venezolano, de repente una persona muy prepotente, una persona muy altanera, ¿no? Entonces la persona dice, todos los venezolanos ya son así, ¿no? Entonces, esa es una actitud em, que se adquiere a través de una experiencia, ¿no? Se adquiere a través de una experiencia y comienza a estereotipar ya, ¿no? Comienza todos son así, ¿no? Comienza a estereotipar. Entonces, esa es una manera de aprender actitudes, ¿no? La otra manera es a través de normas sociales, ¿no? Em, las normas sociales se refieren ya a los reglamentos, ¿no? Los reglamentos, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en una institución, ¿no? Tienen un reglamento, ya tienen un reglamento de cómo debe ser su comportamiento, ¿no? Al interior de la institución,
¿no? Por ejemplo, em, digamos así, los cursos que tienen que aprenderse, ¿no? Los cursos que tienen que aprenderse, los exámenes que tienen que participar, ¿no? Cómo es el ingreso, eh, em, cuántos exámenes tienen que dar, el puntaje mínimo y todo eso, ¿no? Entonces, también las actitudes se aprenden a través de normas sociales. La otra manera es a través de modelos de conducta, ¿no? O sea, cuando uno ve de repente a una persona que uno admira, ¿no? Uno admira y quiere ser como ella, ¿no? De repente ves un profesor, ¿no? Que llega al alumno, ¿no? Motiva al alumno, hace aprender al alumno, ¿no? Entonces, algunos alumnos quieren estudiar justo la carrera de ese profesor, ¿no? O sea, también uno aprende actitudes a través de modelos, ¿no? Que son fuentes de inspiración. Y la otra es la membresía institucional, ¿no? Que significa que las instituciones nos dan valores, ¿no? Nos dan valores, aprendemos valores allí, ¿no? Que son propios de esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en la pre, ¿qué cosa aprenden? El amor al conocimiento, ¿no? Amor al conocimiento, aprenden responsabilidad, ¿no? O sea, como que la institución se encarga de fomentar esos valores, ¿no? Entonces, esas son básicamente las 4 fuentes de aprendizaje, ¿no? De actitudes. Y luego las actitudes tienen 3 componentes, ¿no? Un componente cognitivo, un componente afectivo, un componente conductual, ¿no? Esto nos está dando a entender, por ejemplo, que cualquier actitud, ¿no? Si yo digo, no, me gustaría estudiar en tal y tal universidad, no me gustaría estudiar en esta universidad, ¿no? O sea, ya tengo una actitud, o sea, ya tengo una predisposición. Una actitud es tener una predisposición ya, ¿no? Entonces, en esa actitud hay 3 componentes. El componente cognitivo, ¿por qué quieres estudiar allí, no? Quiero estudiar en esa universidad porque tiene una alta exigencia académica, ¿no? Entonces, esa idea de la alta exigencia académica es un componente cognitivo de esa actitud, ¿no? Componente cognitivo se refiere a ideas, creencias, pensamientos, ¿no? Y luego tenemos el componente afectivo, y el componente afectivo se refiere ya al fondo emocional, ¿no? De agrado o desagrado, ¿no? Me gustaría, quisiera, ¿no? Me sentiría realizado estudiar allí, ¿no? O sea, toda actitud tiene siempre ese fondo hedónico, ¿no? De agrado o desagrado, de rechazo o aceptación, ¿no? Y luego tenemos el componente conductual, que se refieren ya a acciones, ¿no? Acciones en relación a esa actitud, ¿no? Si yo quiero ingresar allí, me pondré a estudiar, por ejemplo, me pondré a preparar, comprar libros, ¿no? Entonces ya son acciones, ese es el componente conductual. Y dice que algunas actitudes, no todas, algunas actitudes, ¿no? Se transforman en estereotipos, en prejuicios y discriminación, ¿no? ¿Cuándo se transforma en un estereotipo? Cuando la persona generaliza indebidamente, ¿no? En una actitud generaliza. Cuando dice, por ejemplo, todos los venezolanos son ladrones, ¿no? Ya esa es una generalización indebida, ¿no? Ese es un estereotipo, ¿no? Y hay estereotipo positivo y negativo, ¿no? Estereotipo positivo se refiere a cualidades, ¿no? Cuando algunas personas tienden a estereotipar, ¿no? Dicen, todos los morenos son buenos deportistas, buenos atletas, ¿no? Entonces es un estereotipo positivo.
Y estereotipo negativo cuando se centra, ¿no?, en una limitación, un defecto, ¿no? Entonces dicen, ¿no?, lo que dicen algunos, no sé si ustedes han visto, ¿no? Algunas autoridades de algunos distritos de Lima moderna dicen, ¿no?, todos los que vienen de conos de Lima son sucios, son flojos, ¿no? Son cochinos, ¿no? Y no quisiera que venga a mi distrito, a Miraflores, ¿no? Gente conera, ¿no? Están estereotipando, ¿no?, a la gente de los conos, ¿no? Lo están estereotipando negativamente, ¿no? Como desordenados, cochinos, ¿no? Borrachos, ¿no? Entonces, y sí, hay gente que estereotipa, ¿no? ¿Dónde vives? En el Callao. Ah, ya, entonces, delincuente, ¿no? ¿No? ¿Qué profesión tienes? Bueno, yo soy médico. Ah, este es inteligente, educado, ¿no? Entonces, son estereotipos, son estereotipos. Y cuando un estereotipo negativo, ¿no?, lo aplicas a una persona, ¿no?, sin conocer a esa persona, se convierte en un prejuicio, ¿no? Se convierte en un prejuicio. Por ejemplo, ¿dónde vives? En la quinta zona de Coyique, en Comas. Ah, ya, este debe ser pandillero. Seguro, este es pandillero. Y tiene 17. Este es pandillero. Quinta zona, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque tienen ese estereotipo negativo, ¿no?, de esas zonas. Y lo aplican a un caso particular y ya sin conocerlo se anticipan, se adelantan, ¿no? A eso se le llama prejuicio, ¿no? Se le llama prejuicio. Ya también igual hay prejuicios con respecto a las personas del Ande, ¿no? Las mujeres campesinas, andinas también, ¿no? La paisana Jacinta, había un programa cómico de la televisión peruana que estereotipaba y prejuzgaba, ¿no?, a la mujer andina, ¿no? Y con la paisana Jacinta, que la describía, la retrataba como una mujer cochina, vulgar, fea, sin dientes, ¿no? Entonces, o sea, era un contenido que lanzaba mucho prejuicio, ¿no? Y mucho estereotipo de la mujer andina, ¿no? Por eso que se cerró ese programa, ¿no?, judicialmente, con una orden. Ahora, cuando ese prejuicio que uno tiene hacia una persona, ¿no? ¿Qué trabaja? Cobrador de combi. Este es cochino, sucio, no se baña, ¿no? Ya, es un prejuicio. Y ese prejuicio se lleva a la acción. A ver, hijita, no te quiero ver con este sujeto, ¿no? Te va a ir mal. Sácalo de tu lista de amistades, ¿no? Ya, entonces ahí ya se convierte en una discriminación, ¿no? Cuando el prejuicio se lleva a la acción, ¿no?, para excluir a una persona por el hecho de pertenecer a un grupo social, ¿no? Entonces ya se convierte en discriminación. Ya, básicamente es eso, ¿no? Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Ahí creo que hay algunos ejercicios. A ver, a ver. Ya, acá dice, el término socialización ha sido definido desde diferentes perspectivas, ¿no?, o área del conocimiento. En el caso de las ciencias sociales se plantean dos puntos de vista. En primer lugar, se lo define como el proceso que conduce a la conformación y organización de los grupos humanos, en los que destacan factores como los políticos, económicos y simbólicos y culturales, ¿no?
En segundo lugar, es entendido como el proceso individual por el que las personas adquieren una estructura de valores, aprenden a asumir actitudes hacia un mundo externo y elaboran creencias. La segunda acepción es la que nosotros les hemos enseñado, ¿no? La segunda, no la primera no les hemos enseñado, ¿no? La primera dice que es cuando se estudia, ¿no? El proceso de conformación de grupos humanos, ¿no? Pero la segunda sí es lo que le hemos enseñado, ¿no? Cuando el sujeto internaliza normas, valores propios de su propia cultura, ¿no? Muy bien. A partir del texto anterior, ¿cuál de las siguientes premisas es verdadera? ¿No? Es verdadera. Dice, la sociología asume el segundo punto de vista. No creo. El primero sería, ¿no? El primero, no el segundo. El primero sería, porque es el estudio de grupos humanos, pues, ¿no? Eso debería estudiar la sociología, ¿no? Ya, entonces lo descartamos ya, ¿no? Porque dice, en tanto se requiere información del medio social externo, ¿no? Para ejecutar un proceso individual. No, te está hablando del segundo punto, ¿no? A ver, te está hablando del segundo punto, del segundo aspecto. Sin embargo, el segundo aspecto no es esto, ¿no? Más bien es el primero, ¿no? Acá dice, en el caso de las dos puntos de vista, se define como el proceso de conformación y organización de grupos humanos en los que destacan factores como los políticos, económicos, simbólicos. Esto sí podría estudiar, que es el primer punto, ¿no? Acá dice no, el segundo punto, ¿no? Lo descartamos. Ya, B. La psicología dice, asume el primer punto de vista. No, pues, ¿no? Tú ya sabes que la psicología estudia al individuo, no estudia al grupo humano, ¿no? Estudia al individuo, ¿no? Y cómo el individuo es influenciado por un factor cultural, ¿no? Ya lo descartamos, ¿verdad? Lo descartamos. Dice, la psicología asume el segundo punto de vista. Está bien, claro, ajá. En tanto estudia la socialización como proceso intrapsíquico y de relación individual. Está bien esta, pues. ¿Cuál es la duda? Ese está bien. Ahí, ¿cuál era la duda? Ah, ya, no había entendido eso de proceso intrafísico y más que todo eso. Ajá. Claro, o sea, es como que estudia la mente, ¿no? Estudia la mente, los procesos psíquicos, ¿no? Ese es lo mismo, intrapsíquico, ¿no? Ajá, y que muy bien lo has retratado en el segundo aspecto, ¿no? Cuando dice, en segundo lugar, es entendido como el proceso individual por el que las personas adquieren una estructura de valores, aprenden a asumir actitudes. Es lo que le hemos enseñado en socialización. ¿Qué es la socialización? La internalización de normas, valores, patrones de conducta de la sociedad, ¿no? Del individuo, ¿no? Ya. Dice así, Humberto tiene dificultades en su centro de labores, ya que al exponer sus proyectos ante sus jefes tiende a tartamudear y sudar con intensidad, ¿no? Cuando asistió al psicólogo, este indagó en el episodio de violencia escolar que tuvo en su infancia y le mencionó que estos tenían consecuencias en su vida adulta. En relación con las escuelas clásicas de la psicología, se puede afirmar que el profesional que atendió a Humberto, uno, enfatizó en la revisión de su percepción de la totalidad del problema. Mentira, ¿no? Porque le dio importancia a un origen infantil, ¿no? Un origen infantil de su problema, ¿no? Experiencias infantiles, ¿no? Ya, entonces esa no. Dos, le brindó su servicio psicoterapéutico desde la perspectiva del psicoanálisis. Puede ser, claro, puede ser, porque el psicoanálisis enfatiza eso, ¿no? El inconsciente y que ese inconsciente se formó en los primeros años de vida, ¿no? Con el trato que recibieron nuestros padres, ¿no? Eso es lo que dice el psicoanálisis. Por eso que ellos le dan importancia al trauma, al complejo, ¿no? O sea, esas experiencias fuertes que hemos tenido en la niñez, ¿no? Y que ahora ya ni nos acordamos, porque claro, nos ocurrió cuando teníamos 4 años, 5 años de edad, ¿no? Tres,
Analizó sus experiencias tempranas y de conflictos ubicadas en el inconsciente. Ya, claro, está bien, uno y dos, uno y dos. Tiene mucho, es bastante compatible con el psicoanálisis, ¿no? Ya, entonces la 2 y la 3. 2 y 3, ¿no? Dice, en una capacitación para padres de familia, un expositor expresa que la carencia de afecto en el hogar predispone al adolescente a la delincuencia, ¿no? La carencia de afecto en el hogar predispone al adolescente a la delincuencia. Mientras que otro ponente refiere que la secreción de la adrenalina influye en la producción de cambios violentos en la persona. En relación con lo enunciado, señale lo correcto. En el primer ponente argumenta los planteamientos de la psicología social, ¿no? Ya está bien, claro. Ajá. Porque acuérdate que la psicología social estudia el comportamiento de una persona cuando es influenciado, ¿no? Por un fenómeno social, pobreza, delincuencia, ¿no? Maltrato, violencia de género, ¿no? Entonces es un fenómeno social, ¿no? Que está influyendo en la mentalidad de un sujeto, ¿no? Ya, está bien. Dos, el segundo capacitador se inclina por los planteamientos de la psicología clínica. No, esto, al psicólogo clínico no le interesa el funcionamiento fisiológico del organismo, ¿no? Eso no le interesa, ¿no? Al psicólogo clínico lo que le interesa del sujeto es sus síntomas, ¿no? ¿Qué? ¿Tiene dolor de cabeza? ¿No? ¿Ha decaído su estado de ánimo? ¿No? Esos son síntomas, no el funcionamiento fisiológico, ¿no? Entonces, eso no es la esencia de la psicología clínica, ¿no? La psicología clínica estudia trastornos, patologías, ¿no? Ya. Y tres, la psicología forense estudia y aborda ambos planteamientos, ¿no? No, la psicología forense solamente estudia los componentes psicológicos del delito, ¿no? ¿Qué lleva a una persona a cometer delito, ¿no? No. Y estudia el perfil psicológico de las personas que cometen delito, ¿no? Ese es el componente de estudio de la psicología forense. Entonces solamente nos quedamos con la uno, pues. La uno. La D. La D. Gracias, profesor. Ya. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, ¿me podría decir cuál es la diferencia entre el tronco encefálico y el sistema límbico? Porque estaba repasando la separata y como que ambos coinciden como en la parte del cuerpo humano, en la regulación de las funciones vitales. Ya. Perfecto. A ver, vamos a ver. Ya. El tronco encefálico se encarga de, digamos así, funciones vitales, ¿no? O sea, poner en funcionamiento el organismo, el cuerpo, ¿no? Respirar, por ejemplo, ¿no? No se procesa en el sistema límbico, en el tronco encefálico. Lo que tú haces, ¿no? La respiración, pasar alimento, deglutir, ¿no? No es en el sistema límbico, es
el tronco encefálico, ¿no? En el tronco encefálico también se procesan los reflejos de orientación, ¿no? Cuando volteas a mirar bruscamente un ruido que te sorprende a tus espaldas, ¿no? Es en el tronco encefálico, ¿no? La temperatura de tu cuerpo, ¿no? Que esté con esa homeostasis, ¿no? También el tronco encefálico es el que se encarga de eso, ¿no? Y en el tronco encefálico hay una red, es decir, así como la red del pescador, ¿no? Son vías que conectan del tronco encefálico a la corteza, ¿no? Y esa red se llama formación reticular. Esa formación reticular se encarga de controlar los ciclos de sueño y vigilia. Significa que el ser humano, por la formación reticular, tiene una hora que es la hora que se despierta, ¿no? 5 de la mañana, 6 de la mañana, y tiene una hora que se acuesta, le entra el sueño ya, 11 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Entonces, eso controla la formación reticular. O sea, yo no podría estar hablando, no podría estar pensando, recordando si la formación reticular, que es como que manda energía, ¿no? Energía allí a la corteza para que yo pueda pensar, recordar, imaginar, ¿no? Si no, no podría pensar, recordar o imaginar, ¿no? O sea, la formación reticular le da el tono cortical, a eso se llama tono cortical, ¿no? O sea, es como en una casa, ¿no? La electricidad. Si no hay electricidad, no hay lavadora, no hay refrigeradora, no hay televisor, ¿no? Entonces, esa es la labor de la formación reticular, ¿no? Ahora, en cambio, el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico es un conjunto de estructuras que están en el borde de la corteza cerebral. Esa es la corteza cerebral, ¿no? Está en el borde de la corteza cerebral, ¿no? Y son como 12 estructuras pequeñas. Ahí está, pues, la amígdala, el hipocampo, ¿no? Está también allí el hipotálamo, ¿no? El tálamo. Y todo el sistema límbico ya tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, ponerme alegre, ponerme triste es porque tengo sistema límbico, ¿no? Tengo cólera, es porque tiene sistema límbico, ¿no? Y el sistema límbico también tiene que ver con la memoria, ¿no? Ahí está el hipocampo, ¿no? O sea, por ejemplo, ese lugar donde yo me resbalé, me golpeé, me dolió, ¿no? Entonces, esa experiencia, el hipocampo ya la guarda, ¿no? O sea, el hipocampo guarda exactamente dónde te caíste, ¿no? De repente subiendo las escaleras del segundo al tercer piso, o de repente resbalaste pisando un plátano en la segunda cuadra de una calle, ¿no? Ese contexto lo guarda el hipocampo, ¿no? Entonces, todas esas experiencias emocionales lo guarda el hipocampo. Puede pasar un año, 2 años, te acuerdas dónde fue ese resbalón, Profesor, ¿no? ¿y eso no es también Sí. con la amígdala? La amígdala cerebral es la que es estrictamente de todo el sistema límbico, estrictamente es la que tiene que ver con la vivencia emocional, ¿no? La amígdala me permite a mí yo sentir miedo, cólera, tristeza, ¿no? Porque la amígdala es como el eje ahí del sistema límbico. Y no solamente la vivencia, ¿no? Sino también la amígdala cerebral me permite a mí reproducir esas emociones, ¿no? O sea, ese miedo que yo tengo a los pericotes, cuando veo otro pericote otro día, igual la amígdala repite esa emoción de miedo, ¿no? Por eso dice que la amígdala tiene que ver con la memoria emocional, ¿no? Si yo tengo miedo a las jeringas, a las inyecciones, cuando yo vea una inyección, mi amígdala me va a reproducir el mismo miedo, ¿no? Entonces, la amígdala es responsable de la vivencia emocional y también de la memoria emocional, ¿no? Entonces, son bien diferentes las funciones del sistema límbico con el tronco encefálico. Pero en No el sé lado si emocional con
justo cuando mencionó que de los recuerdos emocionales, el sistema Ujú. límbico y la amígdala no es como que tengan casi igual función. Es que la amígdala es parte del sistema límbico. Ah, ok. La amígdala es parte de eso. O sea, lo que pasa es que el sistema límbico es un sistema, como dicen, ¿no? Es un sistema donde están varios componentes y cada uno da su partecita, ¿no? Para la experiencia emocional. Ahora, si por ejemplo la persona, digamos, prueba un helado muy rico, ¿no? Bien rico, entra en una situación de éxtasis la persona por ese helado tan delicioso, ¿no? Entonces, ahí ya no interviene la amígdala, sino interviene el área septal, ¿no? El septum, que tiene que ver con el placer, ¿no? Pero que también es parte del sistema límbico, ¿no? ¿No? Es parte del sistema límbico. ¿Ya? Sí, profesora, está claro. Ya. Acá dice Gracie, dice, buenas tardes, ¿podría explicar la diferencia entre imagen corporal y apariencia? La imagen corporal, Gracie, es la representación que cada persona tiene de su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo ver a mí mismo como una persona delgada, ¿no? O puedo decir yo soy una persona obesa, ¿no? O sea, esa es la representación mental que yo tengo de mí mismo, ¿no? En cambio, la apariencia física es la impresión, ¿no? que causo en otras personas, ¿no? de mi cuerpo y de la forma como yo visto, ¿no? de la forma como yo camino, ¿no? Entonces las otras personas pueden tener una impresión por mi aspecto externo, ¿no? que yo soy una persona elegante o soy una persona muy de repente muy austera en vestirme, ¿no? Entonces, esa es una impresión que ellos tienen, ¿no? De mi comportamiento externo, ¿no? De mi apariencia externa, ¿no? Entonces, la imagen corporal tiene que ver con uno mismo, con el sujeto mismo, ¿no? Cómo se ve a sí mismo, ¿no? Y en cambio lo otro tiene que ver con la impresión que yo causo a las demás personas, ¿no? Esa es la apariencia física, ¿no? No sé si está claro. Sí, profesor. Ya. Y profesor, una última consulta. ¿Me podría dar como un ejemplo en donde como que pueda diferenciar? Porque cuando veo como ejercicios, me confundo cuando es estereotipo y cuando es prejuicio. Ah, no. Allí, mira, un estereotipo es una idea muy general sobre grupos humanos, ¿no? Por ejemplo, a veces las personas dicen los doctores, todos los que son doctores, todos los que tienen, ¿no? Atienden en clínicas, hospitales, los doctores son muy inteligentes, ¿no? Son muy estudiosos, ¿no? O sea, es una idea muy generalizada, ¿no? Sobre los doctores. ¿Todos serán así? ¿No habrá un doctor que no le guste estudiar? Puede ser, puede haber, ¿no? Puede haber, ¿no? O sea, el estereotipo es una generalización, ¿no? Indebida, ¿no? O cuando dicen, por ejemplo, todos los que viven en Miraflores son pitucos, tienen plata. Todos, ¿no? ¿En Miraflores no habrá gente pobre? Claro que sí, hay comedor popular al vaso de leche también en alguna zona de Miraflores. Pero las personas generalizan indebidamente, ¿no? ¿No? Entonces, ese es estereotipo, una generalización indebida, ¿no? Este, y hay estereotipo positivo y estereotipo negativo, ¿no? El positivo se refiere a cualidades, ¿no? Todos los morenos, los afros son deportistas, ¿no? Atletas, ¿no? Ese es un estereotipo positivo, ¿no? Estereotipo negativo, ¿no? Los que viven en barriadas, en conos, son pandilleros, ¿no? ¿No? ¿Dónde vives? ¿No?
¿no? Algunos dicen, pues, no, los que viven quinta zona de Coyique, Año Nuevo, Pamplona Alta, ¿no? Son pandilleros, ¿no? Si es joven, dice pandillero, ¿no? Ese es un estereotipo, ¿no? O sea, es una generalización indebida, ¿no? El estereotipo. Y cuando ese estereotipo negativo, ¿no? Lo aplicas a una persona sin conocerla, no la conoces, y ya le das una apreciación con un fondo emocional de descalificación, ¿no? Eh, por ejemplo, preguntas, ¿tú dónde vives? Yo vivo en Coyique, ¿no? Y es un joven de 17 años. Y entonces la persona dice, ah, te debe ser pandillero. Seguro es pandillero, ¿no? Y no lo conoce, recién le están presentando, ¿no? Ese prejuicio. O sea, se basa en un estereotipo negativo de que todos los que viven, ¿no? En los conos son pandilleros, ¿no? Y cuando lo aplican a una persona que no conocen, ¿no? Tienen una actitud eh, de un rechazo, ¿no? Afectivo a esa persona, ¿no? Entonces, a eso le llamamos prejuicio. Eh, este, y cuando ese prejuicio lo llevamos a la acción, es decir, decimos, ¿sabes qué, hija? No te juntes con este es pandillero, ¿no? O quítalo de tu lista de amistades, ¿no? O sea, ya que se tome una acción con respecto a ese prejuicio, ya eso es discriminación, ¿no? O sea, la discriminación es un acto ya de exclusión, ¿no? De una persona por pertenecer a un grupo humano, ¿no? ¿No? Entonces, acá en el Perú hay muchos casos de discriminación, por ejemplo, ¿no? Por las facciones que tiene una persona, ¿no? Si tiene el rostro trigueño, nariz aguileña, ¿no? Entonces, a veces algunas empresas no quieren contratar, ¿no? A personas que ya tienen la profesión, tienen los conocimientos, pero están pidiendo fotos, ¿no? Para contratarlos, ¿no? Entonces, ya ahí hay una discriminación ya, ¿no? Simplemente porque esa persona de repente pertenece a un sector social, ¿no? ¿No? Entonces, ya la discriminación tiene que ver con acciones ya, ¿no? Pero basados en prejuicio. O como tú ves, ¿no? Algunas personas que alquilan cuartos, dormitorios, departamentos, no quieren alquilarle a los venezolanos, ¿no? ¿No? Cuando la persona le dice, sí, ya le acepto sus condiciones, señora, le pago lo que usted me dice, pero le digo que yo soy venezolano, ¿no? Y entonces ahí la persona que alquila dice, no, no, a usted ya no le alquilo, ¿no? ¿No? Entonces ya es discriminación, ¿no? O sea, y esa discriminación se basa en un prejuicio, ¿no? Que los venezolanos son escandalosos, son delincuentes, ¿no? ¿Todos serán así? ¿No? Es porque hay un estereotipo negativo, pues, ¿no? Muy bien, no sé si ya se entendió. Sí, profesor, muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces me despido. Muchísimas gracias.